regreso y seguimos con esto. El Servicio de Impuestos Internos informó de que permitirá a los lugares de culto respaldar a candidatos a cargos políticos sin perder su estatus de exención de impuestos. Se trata de un cambio significativo en la interpretación de la llamada enmienda Johnson, una norma de larga data que prohíbe a las organizaciones exentas de impuestos, incluidas las iglesias, participar en actividades políticas bipartidistas. Según un documento presentado ante una corte el 7 de julio, el IRS explicó que los líderes religiosos podrán expresar apoyo a candidatos políticos dentro de sus servicios religiosos habituales. Seguimos ya con analistas. Alfonso, voy contigo. ¿Cómo interpretas el papel de las iglesias en la vida política de una nación como Estados Unidos? Extraordinario. Este país no es un país laicista. Aquí, esto de separación de iglesia y Estado, ese lenguaje no está en la Constitución. Esto es algo que los demócratas han empujado mucho tiempo para imponer esa visión radical laicista. El presidente Trump ya había dicho durante la campaña que él iba a acabar con esta enmienda Johnson, que muchos piensan, muchos constitucionalistas, que no es constitucional, que es un atentado en contra de la libertad religiosa e incluso la libertad de expresión de las iglesias. Entonces, lo que la IRS está diciendo ahora es, miren, si ustedes dentro del esquema religioso, la expresión religiosa, ustedes quieren endosar un candidato, pues lo vamos a permitir, no lo vamos a penalizar, no le vamos a quitar su estatus de organización sin fin de lucro. Porque eso es lo que quiere la izquierda. La izquierda quiere decir que cualquier iglesia que endose un candidato particular, pues hay que quitarle el estatus de organización sin fin de lucro que siempre se le ha dado a las organizaciones religiosas en los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es una victoria para la libertad religiosa, para la libertad de religión y para como los fundadores de la nación entendían que la primera enmienda no busca a sacar la iglesia de la plaza pública, sino garantizar que el gobierno no se meta con las iglesias. Esa es la interpretación correcta. Dicho eso, estoy seguro que la izquierda va a acudir a los tribunales para tratar de penalizar a la iglesia, pero si esto llega al Supremo, que llegaría, estoy seguro que el Supremo le daría la razón a la administración Trump. Veremos qué sucede. Diego, ¿crees que permitir a las iglesias respaldar a candidatos fortalece o debilita, por así decirlo, la separación entre la iglesia y el Estado? Ahí tenemos ya un breve resumen que nos dio Alfonso, así que pues prácticamente ya lo tiene. Sí, la verdad es que no solamente fortalece, y no, te explico por qué digo que fortalece la separación entre iglesia y Estado, es precisamente porque pone a todas las iglesias y a todas las creencias religiosas en el mismo playing ground, en el mismo nivel. Todas las iglesias religiosas pueden apoyar a cualquier candidato que quieran y son libres de hacerlo sin perder su estatus religioso. Y entonces esto evita que hayan abusos de parte del gobierno de turno, sea cual sea el gobierno de turno, tratando de perseguir a ciertas iglesias que hayan apoyado a sus contrincantes. De hecho, esto lo que está sucediendo es que el sentido común está prevaleciendo y la norma realmente se está cambiando para hacer lo que realmente ya sucede hoy en día en Estados Unidos. Solo una iglesia ha perdido el estatus de tax exempt en la historia de la utilización. Fue en 1998 y es el único caso en el que se haya utilizado. ¿Qué es lo que sucede? Que los políticos utilizan la regla Johnson para perseguir a ciertas iglesias y a pesar de no quitarles el tax exempt, les obligan a gastar su propio dinero en sus defensas legales. Este dinero es una pérdida de dinero para las iglesias, es una pérdida de tiempo y dinero de los jueces, de los abogados, y sencillamente el sentido común es: dejen que las personas libremente apoyen a quienes quieran y que sean las propias personas y las propias comunidades las que decidan cómo y a quién apoyar. Ahora, Orlando, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Tú crees que se debe trazar una línea entre la libertad de expresión religiosa y el activismo político? ¿O crees que no es así? ¿Esto representa una oportunidad también para restaurar los valores tradicionales en la política y más aún de este país? No, en lo absoluto. Primero, yo creo que tenemos que dejar de satanizar la idea de participar en la política, ¿no? Hacer activismo político. No quiere decir que en las iglesias se van a poner unas banderas MAGA o unos stickers de vota por X candidato, lo que sea. No. Quiere decir que todo aquel miembro de la sociedad, bien sea que pertenezca a una iglesia o no, puede participar en la discusión y en el debate político, dejando claras sus posiciones, alentando alguna posición en particular, reprobando otra posición, y eso es completamente sano. Ratzinger en su momento habló de la laicidad justa,
que precisamente lo que aboga es que el Estado sea laico, que no imponga ninguna religión, pero que al mismo tiempo no excluya la religión de participar en la sociedad. Y eso es fundamental. La participación de, bien sea la iglesia, bien sea la teología o bien sea los fieles de la iglesia, participar en la sociedad, en los debates políticos, es fundamental para que una sociedad sea sana y haya algún tipo de sentido moral, que nuevamente es fundamental para que una sociedad sea sana. Eso fue también lo que concibieron los padres fundadores. Un Estado laico no significa un Estado antirreligioso o anticristiano, en el caso del Estado de Estados Unidos, que claramente es cristiano, además fundado sobre bases y sobre creencias e ideas cristianas, y eso no se puede dejar a un lado. Yo creo que esto, más allá de lo que dice Diego, que es muy importante en el sentido político, racional, pero además en el sentido filosófico, moral, esta es una decisión muy buena para Estados Unidos. Lo decimos mucho, ¿no? Restaurar los valores tradicionales de este país. Seguimos ahora con más asuntos y es que el Departamento de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump intensificó su disputa con la Universidad de Harvard al emitir citaciones administrativas el miércoles exigiendo información sobre la presunta criminalidad y mala conducta de estudiantes extranjeros en el campus. Alfonso, la disputa entre Harvard y Trump se extiende. ¿Cómo ves que la administración ahora pida data de los estudiantes extranjeros? ¿Crees que esto termine en una demanda, en una corte, que los demócratas aleguen persecuciones en contra de estos estudiantes o qué crees que pueda suceder con esto? Bueno, ya algunas de estas cosas, incluso esto me parece que ya está en los tribunales, en el caso de Harvard. Mira, yo creo que la administración es el Departamento de Estado que concede las visas de estudiantes. Hay una razón apremiante de Estado para saber, para conocer y supervisar la conducta de estos estudiantes mientras están en el país. Y si hay estudiantes que están incurriendo en conducta violenta en estos campus, promoviendo antisemitismo particularmente, como lo hemos visto en Harvard, en Columbia y en otros campus, pues es importante que el Estado lo sepa. O sea que es verdad, hay que reconocer la autonomía universitaria de la academia, pero tiene sus límites. No hay ningún derecho que sea absoluto. Y en este caso hay un interés apremiante del Estado a saber que si efectivamente, si estos estudiantes que se les permitió, se les dio el privilegio de venir a estudiar a Estados Unidos, han venido aquí para crear problemas. Porque en un momento, como dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, si hubiéramos sabido que algunas de estas personas venían aquí para organizar disturbios, para impedir que estudiantes entraran a salones de clase o para incurrir en violencia, no se les hubiera otorgado la visa. Entonces, es importante saber si han violado las condiciones de la visa que se les otorgó, en este caso la visa F. Orlando, ¿crees que esta orden es parte de un esfuerzo legítimo para evitar también espionaje y adoctrinamiento académico? Además, por supuesto, pues proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos, lo decía Alfonso, pues hemos visto las protestas que pasaron hace muy poco. Harvard era una de esas universidades. ¿Qué nos puedes decir sobre el papel de los estudiantes extranjeros en todo esto? Bueno, ha sido terrible. El problema es que estas universidades se han convertido en una especie de la frontera sur, ¿no? Pues prácticamente espacios sin ningún tipo de control, porosos, donde pasa quien sea, donde entra quien sea. Han aprovechado enemigos de Estados Unidos con mucha plata y con mucho financiamiento para utilizar estas plataformas para entrar a Estados Unidos e influir en la política de Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos, y esto claramente se ha convertido en un problema muy grande. Yo creo que la administración ha hecho lo correcto en abordarlo, creo que se está entendiendo realmente la magnitud del problema. Es, la verdad, desafortunado. Las Ivy League son las universidades que están prácticamente determinando quiénes van a ser los que tomen las decisiones del futuro, quiénes son los líderes del futuro, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y desafortunadamente se han dejado cooptar por completo por el tema ideológico, que al final lamentablemente ha avanzado una causa que contrasta completamente con los principios de Estados Unidos. Diego, ¿tú crees que esta medida pueda disuadir a futuros estudiantes extranjeros que apliquen a universidades estadounidenses? Y también te agrego, ¿qué consecuencias económicas o culturales tendría eso en el país?
Sí, empiezo por lo segundo, sobre todo con las consecuencias culturales, porque hay un gran problema dentro de las universidades, como bien decían Alfonso y Orlando, en el que han sido cooptadas, secuestradas, diría yo, por una ideología de izquierda muy fuerte y que realmente han impulsado a través de estas instituciones culturales no solamente las ideas woke, las ideas antisemitistas, las ideas antioccidentes, las ideas iliberales, las han ido impulsando desde estos centros culturales que son las universidades y ese impacto ha tenido un impacto muy negativo en todos los Estados Unidos. Recordemos lo que fueron las protestas de Black Lives Matter, recordemos lo que ha sido todo el antisemitismo durante mucho tiempo, y eso es un impacto que es fácil de ver cultural, difícil de cuantificar, pero que también tiene un impacto económico negativo. Ahora, en cuanto a la medida específica, hay una gran diferencia entre la batalla cultural que se tiene que dar para recuperar estas instituciones y lo que tú muy bien mencionabas, la posibilidad de que ciertos estudiantes, sobre todo en su visa, estén siendo financiados o sean espías de enemigos de Estados Unidos. Y son dos cosas muy distintas y la segunda muchísimo más grave. Yo creo que es muy importante que esta administración tome el liderazgo de evitar que aquellas personas que están siendo financiadas por los enemigos de Estados Unidos, de las cuales hay bastantes en los campus de Estados Unidos, que estas personas no sigan teniendo ese visado. Eso es totalmente válido. Otra cosa es si eso va a tener el impacto tan positivo que se espera dentro de la batalla cultural, porque la batalla cultural va mucho más allá de solamente los estudiantes internacionales. Pero sí es un buen primer paso para marcar una línea roja y decir, si tú estás recibiendo dinero de Hamas, si tú estás recibiendo dinero del régimen de Maduro, si tú estás recibiendo dinero del Partido Comunista Chino, tú no puedes tener un visado para estudiar en Estados Unidos. Y voy a terminar contigo, Diego, brevemente. ¿Crees que estas universidades como Harvard han sido demasiado permisivas también en permitir aplicaciones de estudiantes sin suficiente supervisión? Sabemos muy bien que es el gobierno quien aprueba las visas, pero las aplicaciones directas a las universidades. Mira, yo pasé por ese proceso, tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Estados Unidos y yo creo que las universidades de Estados Unidos, sobre todo las universidades privadas, se tienen que enfocar en buscar a los mejores alumnos para sus universidades, pero de forma objetiva, no de la forma subjetiva que últimamente están utilizando a través de una visión ideológica. ¿Cuáles son los mejores estudiantes? Y ellos tienen que entrar. Y son los que forman el futuro de la nación. Hemos llegado ya al final de esta emisión. Alfonso, Diego, Orlando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y antes de despedirnos, como no, queremos invitarles a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. También nos puede encontrar en nuestro canal en Rumble. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.